Un cordial saludo para todos nuestros compañeros y docentes de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, sede FUNSA, Facultad de Derecho, segundo B, con la docente Claudia Patricia Salcedo de Patarroyo. Nuestro grupo está conformado por Daniel Mesa, Miguel Ángel Gómez, Karen Rubiano, Ana María Torres y yo, Ana María Sánchez. En el público están dos, las naturales y las jurídicas, que de acuerdo con la sentencia C-004/1998, la persona es un sujeto de derechos y de obligaciones, quien es el que vive en la vida jurídica, es decir, todos los seres humanos. Dentro de las jurídicas, es decir, las entidades, existen otro tipo de personas jurídicas que son las que poseen más potestades que las demás. Son conocidas como el Estado, que es una ficción jurídica. Las personas tienen unas propiedades para actuar en el mundo jurídico, como lo son los atributos, que son desarrollados por medio de la personalidad, donde según la sentencia C-004/1998 dispone que es la aptitud para llegar a ser un sujeto de nombre, domicilio, capacidad, nacionalidad, estado civil y patrimonio explicados en la siguiente tabla. En esta tabla se dividen los atributos según los tres tipos de personas, que es persona jurídica, natural y el Estado. En cada una de ellas se da una explicación breve de cómo se adquiere ese atributo al cual se manifiesta en la tabla. El nombre puede definirse como un medio de individualización consistente en el empleo de una palabra o una serie de palabras para designar a una persona. Hace parte del Estado civil y es un derecho fundamental, en tanto que a partir de su libre escogencia, el ser humano puede construir y fijar su identidad personal, puede exigir el reconocimiento de su individualidad y ser tratado como distinto y distinguible. El nombre está compuesto por nombre, apellido y en su caso el seudónimo. El nombre, también conocido como nombre de pila o prenombre, es aquel que se formaliza con el registro civil de nacimiento. El nombre es otorgado en caso de que el menor tenga padres biológicos por sus mismos padres. Si es hijo adoptivo, el nombre solo puede ser modificado cuando el adoptado sea menor de 3 años. Y para los niños expósitos, que la palabra expósito hace referencia a los recién nacidos abandonados o confiados a un establecimiento benéfico. Para ellos, el nombre es otorgado por el defensor de menores con competencia en el lugar. El apellido, o también conocido como el nombre familiar, es mediante el cual se designa a la persona en virtud de su adscripción a una familia determinada. En caso de tener padres biológicos, se inscribe primero en el registro civil el apellido del padre y luego el de la madre. El niño con padres adoptivos lleva como apellidos los de los adoptantes. Y a los niños expósitos, el funcionario encargado del registro les asigna un apellido que sea común en Colombia. Y por último, el seudónimo. El seudónimo es un nombre ficticio utilizado por una persona en un determinado ámbito, que por lo general es un ámbito literario o artístico. Al estudiar sobre derecho civil nos encontramos con la figura del Estado civil. Esta se entiende que es la situación permanente de una persona natural en relación con su circunstancia personal y la legislación. Vale mencionar que de acuerdo al estado civil de una persona, ésta tendrá una determinada capacidad de obrar, así como surtirá efectos en cada individuo. En el derecho romano, solo los ciudadanos que nacían libres tenían derecho a gozar de un status civitatis y familiae, es decir, que eran jefes de familia y esta situación les brindaba la posibilidad de recibir derechos. Sin embargo, en la actualidad, esto es totalmente diferente, ya que ahora toda persona puede ser titular tanto de derechos como de obligaciones. Por ejemplo, el casado debe fidelidad a su esposa, mientras que el mayor de edad adquiere derechos civiles como votar. En Colombia es el decreto 1260 de 1970, el que establece un concepto completo de lo que es el Estado civil. Se entiende como la situación jurídica de una persona tanto en la familia como en la sociedad. Este determina la capacidad de ejercer algunos derechos, pero también contraer obligaciones. Lo dice el artículo primero. El Estado civil es indivisible, indisponible e imprescriptible. Tales términos indican que una persona no puede tener dos estados civiles que se contradigan, es decir, estar soltero y casado al mismo tiempo. Sin embargo, se puede ser hijo extramatrimonial, legitimado y soltero. El Estado civil debe estar de acuerdo a lo que determine la ley. En el artículo 2, el mismo decreto, se establece que esta situación jurídica deriva de hechos, actos y providencias. A lo que determine la ley. En el artículo 2, el mismo decreto, se establece que esta situación jurídica deriva de hechos, actos y providencias. La nacionalidad es uno de los atributos de la personalidad. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad, lo cual está garantizado por la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Desde el punto de vista jurídico, la nacionalidad es el vínculo que une a la persona con el Estado. También se define como la pertenencia de un individuo a un ordenamiento jurídico concreto. ¿De dónde surgen los diferentes tipos de nacionalidad? Se trata de una condición necesaria para la protección de los derechos de las personas en el extranjero. También puede perderse de acuerdo a lo establecido por las leyes. Se adquiere según el derecho vigente en cada país, por nacimiento o nacionalidad de origen, que en muchos países todos los nacidos en su territorio tienen la nacionalidad correspondiente. La nacionalidad por opción, que es un beneficio que se otorga a extranjeros que cumplen determinadas condiciones. También que se pueden solicitar la nacionalidad por opción de hijos de naturales nacidos en el extranjero. Por naturalización en algunos países, que se puede solicitar como residencia durante el término establecido por las leyes, los cónyuges o padres extranjeros de un natural. Por carta de naturaleza es otorgada de manera discrecional por los gobiernos en circunstancias excepcionales. Doble nacionalidad es un supuesto que se da en comunidades que en algún momento formaron parte de otro país. Países con gran inmigración de ciudadanos de países donde se reconoce el derecho de sangre, es decir, que los hijos tengan la nacionalidad de los padres como ocurre en los países iberoamericanos. La pérdida de nacionalidad. Las leyes de cada país establecen cómo se adquiere, mantiene y pierde la nacionalidad. Sin embargo, nadie puede ser privado de su nacionalidad excepto en casos penales de extrema gravedad. El domicilio civil. Según la Ley 84 del año 1873, el domicilio consiste en la residencia acompañada, real o presuntivamente, del ánimo de pertenecer en ella. El domicilio civil es relativo a una parte determinada de un lugar de la unión o de un territorio. El lugar donde un individuo está de asiento o donde ejerce habitualmente su profesión o su oficio determina su domicilio civil, o también llamada vecindad. El domicilio civil no se muda por el hecho de residir el individuo largo tiempo en otra parte, voluntario o forzadamente, conservando su familia o el asiento principal de sus negocios en el domicilio anterior. Se encuentra la definición predispuesta en el artículo 76 del Código Civil colombiano. Y según la sentencia C-379 del año 1998, la Corte Constitucional colombiana declara la inexequibilidad del artículo 89 del Código Civil, pues el domicilio de una persona será también el de sus criados y dependientes que residan en la misma casa que ella, sin prejuicio de lo dispuesto en los dos artículos precedentes, en el entendido que el domicilio es un atributo de la personalidad y debe ser garantizada su autonomía. Según también la misma Corte, en su sentencia C-223 del año 2017, la Corte determina que el domicilio en el sistema colombiano tiene dos etapas. La primera corresponde a la comprensión simplemente privatista del domicilio, heredada del siglo XIX y condensada en el Código Civil. Y la segunda etapa, iniciada con la Constitución de 1991, que atiende a la noción constitucional del domicilio. La condición determinante del carácter de sujeto de derecho siempre ha estado ligada a la posibilidad de tener riquezas y disponer de ellas. Quien tuviera el carácter de individuo, sui iuris, podía poseer bienes y realizar con estos los actos requeridos para beneficiarse, según lo autoriza el sistema jurídico, es decir, tener un patrimonio. Como las riquezas estuvieron ligadas al ganado vacuno, se denominaba pecus en latín. Este atributo también se denomina el pecunio. Aclaramos que solo tiene patrimonio y por ende es sujeto de derecho aquel que tenga riquezas y que pueda hacer uso de ellas. Pero no hay que reflexionar mucho para llegar a la conclusión. Indiscutible que no se trata de un factor material ligado directamente a la cantidad de derechos económicos, porque nos enfrentamos a un tipo de atributo de la personalidad que variaría cuantitativamente y así quien tuviera más riquezas gozaría de un mayor atributo y quien fuera por solemnidad e incluso que debiera más de lo que tiene carecería de esta condición que sería esencial, lo que lleva a concluir que el concepto de patrimonio alude a una facultad jurídica que la organización social le confiere a todo sujeto de derecho
para ser titular de bienes materiales y derechos avaluables en dinero y también para deberlos.